Luis Romo expresó inconformidad por el episodio anterior sobre este caso. Canal 44 UDGTV y la periodista Jade Ramírez le ofrecieron el derecho de réplica, pero este rechazó de momento hacer uso del mismo. Este episodio de Para Tomarlo en Cuenta es continuación del episodio anterior. La semana pasada te comencé a contar esta denuncia que hace María Elena, quien está purgando una batalla legal difícil contra el padre de su primer hijo y el padre de su segundo hijo y su tercera hija. Se diligenció en Estados Unidos y ahora en Atotonilco, pero vamos al caso en donde está la corrupción. La Fiscalía Estatal Anticorrupción conoció la denuncia de María Elena porque funcionariado de Atotonilco, del municipio de Atotonilco, ligado a la protección de la niñez, se puso a favor del padre, uno de los padres que está pugnando, y alteró documentos, falsificó firmas y dichos de la autoridad. Vamos a conocer los detalles. Este es un caso duro, difícil, que interpela a que te involucres, a que te profundices en el tema y por supuesto que tengas una postura al respecto. La violencia vicaria cobra muchas formas para materializar agresiones contra las niñeces, contra las niñas, niños, niñas, pero sobre todo también contra las instituciones de gobierno y del Estado mexicano. Quédate, eso tiene que ver contigo. Vamos a conocer las primeras acciones de la autoridad de Atotonilco el Alto contra María Elena, sus dos hijos e hijas. En esta cita que le comento el día 12 de enero del 2021, llego y ya me dice él, se para muy prepotente y ni siquiera tomó asiento ni nada, nomás me dijo, pues yo te digo que lo que estás haciendo es un delito muy grave porque no dejas ver a los niños, a su papá, y yo le comenté a él, le dije, mira, no sé si estás enterado. Le dije, pero el papá no da manutención. Pues eso no es un delito, el delito lo estás cometiendo tú y yo lo único que te voy a decir que no voy a descansar hasta que le dejes a los niños al papá y él va a tener la custodia y la patria potestad de tu niño. De eso, pues me encargo yo. Entonces le dije, entonces tú eres el abogado de mis niños. Pues mira, déjame decirte que un abogado de esos no quiero para mis hijos, porque en vez de estarlos defendiendo y estar haciendo valer sus derechos, lo estás haciendo incorrectamente. Le dije, mira, por si tú no sabes, y yo llevaba todos los documentos que yo me traje de Estados Unidos, todas las cartas, todo lo que yo pasé en Estados Unidos. Le dije, mira, si quieres puedes revisarlos. Yo aquí traigo el dictamen que se dio en Estados Unidos en el cual yo tengo la custodia del niño. A mí no me interesan tus cuentos, ni tus telenovelas de terror, ni tus... a ver, me dijo, a mí no me interesan tus cuentos de terror, ni tus telenovelas de amor. Aquí lo único es que el papá tiene que ver a los niños y tú no lo estás haciendo ejercer su derecho. Le dije, pues el derecho de los niños es que su papá les dé una manutención o nos deje tranquilos. Pues yo ya te dije, yo voy a hacer lo imposible porque esos niños estén con su papá. Le dije, pues adelante. Le dije, y si ya no tienes algo más que decirme, con permiso. Para eso... ¿Dónde pasó esta conversación? En su oficina, en el DIF de Atotonilco. ¿Qué personas presenciaron esta reunión? Ella estaba Juana Álvarez. Déjenmelo, veo aquí está. Ella estaba la licenciada Juana Vargas Arenas, perdón, Álvarez no, Arenas. Juana Vargas Arenas, ella estaba ahí. Y entonces yo me retiro, me voy al siguiente día, que era lo de mi vacuna, y regreso al DIF, pero yo fui a hablar con la directora del DIF para decirle lo que había pasado, que en ese momento de directora estaba la ciudadana Socorro del Carmen Velázquez Trujillo. En ese entonces ella era la directora. Yo me paso con ella y le expliqué lo que había pasado y le pedí que le dijera a Enrique Romo que se disculpara conmigo, porque él no tenía por qué haberme tratado así, aunque yo fuera mujer o aunque él fuera el familiar del papá de mis hijos. Ella manda llamar ella también me preguntó que si quién había visto y mandó llamar a Juana, la licenciada Juana, y le preguntó y ella dijo que sí se habían subido que se habían calentado
las conversaciones, y pues que sí, que Enrique Romo había sido grosero. Entonces ya la señora Socorro me dijo que no me preocupara, que ella iba a hablar con él. Entonces yo le pedí a ella que de favor le pidiera a su personal, y más a Enrique Romo, que se retirara del cargo, ya que él tenía que revocarse porque era pariente del señor. Pasa todo eso, y según las Socorro, dijo que se había platicado con él, que el señor se iba a retirar. Para eso comienza el proceso para la custodia del niño. El papá había ido al correo de aquí de Atotonilco, que es donde te dan asesoría gratis, donde se agarra el abogado de oficio, cosa que ya no lo pudieron hacer porque yo llegué primero. Pasa el tiempo, no sé qué pasó, que curiosamente cuando yo voy para hacer la demanda como correspondiente, me dice la abogada que ya no se podía. En ese tiempo estaba la abogada Estefanía, y me dijo que ya no podía. ¿A dónde acudes a poner qué denuncia y de qué? Es en el correo, es una oficina, no recuerdo bien el nombre, pero es la oficina donde te dan un abogada de oficio del municipio, para que era lo de lo familiar, en el cual estaba la licenciada Estefanía, la cual en su momento también hice su reporte, porque ella era la abogada de mis hijos, y cuando empezó todo esto, resultó que siempre no, que más bien iba a ser la abogada del papá de los niños, y me dijo, no, pues es que ya no puedo tomar tu caso. En una vez que yo me fui al baño, mi secretaria agarró los documentos del papá de tus niños, y pues ahora soy la abogada y yo ya no puedo hacer nada. Abrieron una carpeta en el juzgado de lo familiar, y a los 3 meses el papá desiste de esa carpeta, porque entonces ahora sí ya estaba más orientado por Enrique Romo. Y la primera demanda que mete después de desistirse de esa carpeta, se va al MP y me pone una demanda en mayo, me pone una demanda por violar y maltratar a mis hijos. En ese mismo tiempo, el señor Luis Alfonso va y busca al papá de Emiliano, de mi otro niño, del mayor. El nombre del señor es Jorge Alberto Rodríguez Guzmán, el cual también va y me pone una demanda por violar y agredir a mi hijo. Unas demandas que no tienen fundamentos, que no existe ninguna sola prueba, nada, absolutamente nada, pero con esta demanda abre una nueva carpeta Luis Alfonso Romo Aranda en contra mía en lo familiar, en la cual su demanda explica que él nunca había hecho nada por quitarme a los niños, que él era incapaz de hacerle daño a sus hijos, que él nunca había abierto una carpeta de investigación, y que la mamá pues era mala para los niños. Tenemos reacción de la autoridad donde se denunció el abuso y corrupción de la autoridad municipal. Ya volvemos. En pantalla vemos a María Elena mostrando documentos y oficios que describen todo lo que ha tenido que enfrentar para que sus hijos e hija puedan vivir en paz sin renunciar a la responsabilidad que los padres tienen sobre manutención, educación y cuidados. Tratando de evitar que los 3 menores de edad experimentaran violencia, pasó todo lo contrario. Por la intervención de un servidor público con un lazo familiar con el padre promotor de la violencia, Luisito y Sofía se vieron obligados a convivir con quien no es su referencia de paternidad, a lo que se sumó el abuso de poder de trabajadoras sociales del DIF. Cuando un adulto se niega a cubrir sus responsabilidades legales frente a los hijos, demanda a la madre. Cuando ésta se defiende, comienza la venganza, donde los únicos sujetos de derechos que padecen la venganza son las niñas y los niños. Para tomarlo en cuenta, pidió en el área de atención a medios de la Fiscalía Especial en Combate a la Corrupción de Jalisco una ficha informativa de este caso. La respuesta oficial a través de WhatsApp fue: es una carpeta de investigación que se encuentra en etapa de investigación inicial y está abierta. Sigue su curso la investigación. Este programa estará a la espera de que la Fiscalía responda varias faltas a procedimientos y reglas. Mientras tanto, María Elena sigue relatando hasta dónde llegó la venganza. Arraigarla, no podía salir del país siendo tratada como criminal. Que lo que necesitaba era recibir los taxis de los niños porque son ciudadanos americanos. Entonces, pues era lo que le interesaba. Pasa el tiempo,
Yo quedo arraigada, dentro no podía salir del país. Estuve a punto de pagar un amparo para poder... ¿Quién te notifica eso? Vinieron a mi casa los policías. ¿De dónde? Del MP, la policía investigadora. ¿De la Fiscalía del Estado de Jalisco? Sí, y yo no estaba en casa. Me llamaron y fue como de la manera que nos comunicamos. Eso fue un viernes, sábado y domingo yo no salí, solamente... ¿Qué te notificaron? Hay que ser muy específica a partir de ahora. ¿Qué te notificaron? Ahí solamente me dijeron que me estaban buscando porque tenían que arreglar un asunto conmigo y yo les dije, muy bien, mira, lo que pasa es que ahorita estoy fuera de Atotonilco, llego el lunes, igual y me puedo comunicar con ustedes. Muy bien, entonces se pasa sábado y domingo. Y yo voy el lunes al MP, busqué un abogado que me acompañara porque yo no sabía de qué se trataba todo esto, porque en ese entonces también el papá de mis hijos, Luis Alfonso, tenía una licenciada, Nadia Torres, era su licenciada, de la cual ella hizo 2 convenios. En el tercero, Enrique Romo la buscó a ella para decirle que me convenciera de hacer un convenio en el cual ellos lo iban a hacer y yo nada más lo firmara, y yo no quise hacer eso. La licenciada me dijo y yo le dije que no iba a hacer ningún convenio, que nos íbamos a ir ante un juez, porque si yo ya tenía la custodia de mi hijo Luisito, ¿por qué la iban a volver a pelear? Y pues que solamente se llevara a cabo la de mi niña Sofía. Para esto se hace todo la licenciada de él no sabía que él ya había abierto una carpeta y que traía la licenciada de oficio, Estefanía. Ella tampoco sabía que ya me había demandado en el MP. Regresemos a lo de los policías. ¿Fue una llamada telefónica? Fue una llamada telefónica porque no me encontraron en casa. Entonces, sábado y domingo yo investigo y me quedo en casa, no salgo para nada. Un abogado me decía que pagara un amparo, pues dinero yo no tenía porque yo ya estaba pagando un licenciado. El lunes me presento al MP con un abogado y a él es el que le explican bien que efectivamente fueron a buscarme a mi domicilio, en el cual me iban a notificar que yo estaba arraigada porque tenía una carpeta de investigación en contra mía por violar y maltratar a mis 2 menores hijos, pero que a ellos se les hacía raro porque existía una segunda carpeta en la cual aparecía el nombre también de Luis Alfonso Romo Aranda. Y empezaron a leer ahí la carpeta de investigación. Sí, efectivamente, la de Luis decía que yo maltrataba a los niños, que a la niñita le arrancaba las uñas con la boca, que los dejaba en la calle, que salía yo de fiestas y los dejaba encerrados en la casa. La segunda carpeta, cuando el policía empezó a revisar, decía así: yo, Jorge Alberto Rodríguez Guzmán, iba por tal calle, tal día, cuando de repente me encontré a Luis Alfonso Romo Aranda y me dijo, hey, güey, ten cuidado porque a tus hijos los cuida tu niño mientras la mamá se va. O sea, fue una demanda que el señor Jorge Alberto supuso o se pusieron de acuerdo los dos, pues para pedir ahora sí la custodia y patria potestad de mi hijo. Y eso fue a partir de ahí, yo quedé arraigada. ¿Qué te entregaron a ti? Me entregaron, pues solamente firmé unos documentos donde yo decía que no podía salir del país. Mi abogado presentó su cédula profesional, el cual él se hacía responsable de que yo no saliera del país. Algo así es como se lleva a cabo ese procedimiento. María Elena, voy a empezar con las preguntas, pero acuérdate en dónde nos quedamos, porque quiero que lleguemos a la línea del tiempo. Nos quedamos en que vas al Ministerio Público, te presentan, te leen todas estas historias. Mi pregunta es, ¿por qué firmaste un documento? O sea, es decir, ¿por qué seguías tú la teatralidad de todas estas cosas? ¿No te parecían inconsistentes, no te parecían erróneas, no te parecían corruptas, no te parecían que tú seguías en un bucle de estar perdiendo y perdiendo y perdiendo y perdiendo? Sí lo sentí, pero es tanto el miedo que llegas a sentir y que se supone que si las autoridades y los funcionarios públicos están haciendo bien su trabajo, pues se supone que ellos te están explicando, porque a mí lo que el policía me explicó es que ese documento
era donde habían tomado, por ejemplo, mi estatura, de qué color tenía los ojos, donde me describían físicamente y donde yo me hacía responsable de no salir del país. Ese fue el documento que yo firmé. Además de arraigada en su comunidad, corrían 2 denuncias penales, una en el juzgado familiar iniciada en el año 2021 y otra en el año 2022 en la Fiscalía del Estado de Jalisco. En el DIF mandaron un documento donde decía que yo, de hecho fue este, lo mandan. Lo mandó la licenciada Melissa Isabel Ceja Mendoza, que era la Ministerio Público en ese tiempo, y es la que le manda a hacer los exámenes del síndrome del niño maltratado a cada uno de mis hijos. Y pues yo los presenté, yo fui la que los presenté en el primer momento. Eso es lo único que yo tengo del Ministerio Público. Ahí... perdón, ¿sí ibas a decir algo? Sí, a mí se me hizo un examen psicológico, igual que al papá. Se hicieron, ya también entre lo del MP y lo familiar, se hizo el examen socioeconómico, se hicieron los exámenes correspondientes a los niños, tanto psicológico como el síndrome del niño maltratado, y todo ha salido pues normal, que no pasa nada, que no hay agresión, que no están maltratados, los niños no fueron violados, pero este documento yo nunca lo podía conseguir, que era el que yo les digo, es que es este. Sí salió un poquito más, bueno, sí salió mal, el del papá. ¿Qué salió? Decía que necesitaba medicamento y que necesitaba terapias con urgencia, y de ese documento tampoco tengo copia porque eso se queda dentro de... Las tropelías no terminan aquí y todo consta en una queja de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Ya volvemos. Puede ser abrumador ubicar la lista de funcionarios y servidoras públicas que han entorpecido la vida de la familia de María Elena y sus hijos como hija, pero más abrumador es que un ayuntamiento se deslinde de las actuaciones de un trabajador. Y vuelve a meter otra vez a que pidieran las convivencias de los niños. El por cuál se hace todo esto es porque cuando yo llevo a los niños a las convivencias, tanto la psicóloga, la trabajadora social y la encargada del área de las convivencias, existen videos que yo tengo donde jaloneaban, encerraban a mis hijos, a la niña la encerraron en la cocina por más de 40 minutos, el papá lo estaba viendo y él no hizo nada. Al niño más grande, a Jarecito, lo encerraron en un cuarto donde le decían que si no quería ver a su papá no le iban a dejar salir, que el papá también tenía una oportunidad y que no le iban a hablar a su mamá hasta que él decidiera convivir con el papá. Existen videos, existen fotos, existen audios. En la última vez que se dio una de las convivencias, mi hijo Emiliano estaba grabando, una de ellas se dio cuenta y la licenciada Juana Vargas Arenas fue quien lo vio, y en el video está claramente donde ella se le acerca y le dice que no puede estar grabando, que se retire, que si no le van a mandar llamar a la patrulla. Se acerca también la licenciada Maribel Gutiérrez Muñoz, y la cual le dice, muy bien, pues yo también te voy a tomar una foto. Saca su celular, le toma una foto a mi hijo y le dice que lo va a meter a la cárcel y que por favor nos retiráramos. A partir de ahí, se suspenden las convivencias. Aún así, ellas 3 seguían dando los reportes al juez de lo familiar de que yo me presentaba y era una mujer violenta, de que no dejaba hacer su trabajo, de que en todos de marzo que se suspendieron las convivencias. A junio, que fue la escucha de la prueba de desahogo, de pruebas y alegatos, de ese tiempo, de marzo a julio, las funcionarias públicas estuvieron mandándole al juez que yo no presentaba a los niños, pero que cuando me presentaba era violenta, y al final daban la recomendación de que me hicieran el examen de alienación parental, que yo lo tenía que pagar en privado para que se resolviera este asunto. Hay una
hay una carpeta que yo abrí en Derechos Humanos en Guadalajara, en la cual está en investigación para ellas también. Existen los documentos, está todo bien. Están investigando. Fui a Ciudad Niñez también. En ese tiempo estaba la maestra María de Lourdes, en la cual le expliqué todo. Se quedó con una copia de cada uno de los audios y videos de estas funcionarias públicas. El nombre completo de la maestra es María de Lourdes Sepúlveda Huerta, y se quedó en que estaban también en investigación. Vinieron a ver el centro de convivencias. He ido muchas veces a Contraloría aquí en Atotonilco. Resultó de que en la administración pasada mi documento se extravió y nadie sabía, nadie supo. También existe el documento, el acuse, donde ellos recibieron el documento que yo les puse para que hicieran algo en lo que estaba haciendo Enrique Romo, que era su trabajador. No pasó nada. Yo me fui también a Fiscalía Anticorrupción, está por tránsito, y ahí fue donde puse la demanda en contra de Enrique Romo por abuso de autoridad, y que saliera responsable quien saliera. Ahí va a ser todos, yo no nada más iba en contra de él, es a quienes resulten responsables. Para eso duró todo un año y apenas en febrero comenzaron las audiencias. En la primera audiencia, que fue el 18 de febrero, se presenta con un abogado que le dicen el chilango, y se presentan y le piden al juez ahí en Ocotlán, en juicios orales. Se presentaron y pidieron un tiempo porque iban a presentar unos documentos del juzgado donde se iba a salir toda la verdad, que yo era la que estaba mintiendo. Yo pido que me dejen en paz, que me dejen vivir, que me dejen ser felices, que dejen que la mamá sea feliz con sus hijos y los saque adelante. Pero son tan machistas, tan controladores, que como Mari ya no está bajo el yugo de ellos, entonces ahora sí hay que destrozarla con lo que más te duele, que son tus hijos. Por eso existe lo de la ley vicaria, que nos da a nosotros las madres a poder defender a nuestros hijos, y que es tan desgastante llegar a una institución donde te ponen, como ya lo comenté anteriormente, te ponen un abogado, donde el abogado ni siquiera sabe de qué pasa tu caso, y pues hacen que me pagan, hago como que trabajo, cuando no existe eso, cuando de verdad no hay quien de veras lea tu caso. Porque yo demandé al papá de mis hijos, a Luis Alfonso Romo Aranda, y ahorita también está esa demanda en proceso desde hace un año, porque la carpeta también se perdió aquí, y lo demandé por violencia familiar y equidad de género, porque el señor decía bastante cosas de mí en redes sociales. Fue de la parte ahorita que se quedó así como que el señor no se arrima a la casa, Código Violeta viene a mi casa a ver qué es lo que está pasando. Y aún así, imagínense el miedo que siento yo, el estar en las noches yo sola y saber que anda alguien afuera queriéndome hacer daño, queriendo acabar con mi vida, porque así lo siento. Es algo feo, es algo triste, y es la realidad que se vive. A este caso le faltan muchas aristas y muchos vericuetos que te seguiremos contando en otros episodios de Para Tomarlo en Cuenta. Por lo pronto, nos quedamos a la expectativa de las consecuencias y las investigaciones que inicien o que concluyan, mejor dicho, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la Fiscalía Estatal Anticorrupción. ¿Puede un familiar directamente involucrarse en el asunto de un primo, de un hermano, de un tío, de un vecino, de un amigo, para mover las fichas a favor de su familiar y en contra de la madre de niñas y niños? Está pasando en Jalisco y requiere que todas las luces y todos los focos se pongan en esta historia, porque está sucediendo en Atotonilco, no en Guadalajara, porque la capacidad de materializar agresiones que pongan en riesgo la vida e integridad de la madre, en este caso María Elena, de sus dos hijos y su hija, son altamente probables. Espero que te haya gustado este episodio. Déjanos tus comentarios en las redes sociales
sociales y como siempre te digo, compártelo, velo, esta historia tiene que ver contigo y entre más se conozca este caso, menos probable es que se cometa un delito más grave. Hasta la próxima.